Hola, en este video vamos a parametrizar el siguiente problema. Lo voy a presentar acá porque va a ser más fácil ver los elementos a parametrizar. Dice, en una fábrica se produce un producto A. El costo unitario depende de la cantidad producida. El siguiente gráfico, este gráfico que está acá, muestra esta relación. En el eje P, en este eje que está acá, aparece el costo por unidad en función de la cantidad producida en el eje Q, que es el que está acá. Determina el costo unitario si se producen 600 unidades. Entonces, la pregunta es básicamente que el estudiante pueda leer un gráfico. Entonces, a 600 unidades, el costo por unitario es aproximadamente cerca de 60 pesos. ¿Ya? Entonces, ahora, para parametrizarlo, ¿cuáles van a ser los elementos parametrizables? Yo voy a mostrar un gráfico y voy a pedir una cantidad determinada. Entonces, de partida, la idea es que el gráfico me muestre la zona importante, muestre esta zona de acá. Y lo otro es que el precio varíe en un rango, yo voy a hacerlo variar en un rango entre, pongamos, 60 y 150 de día en día. Que ese valor P, que es el corte con el eje Y, tome ese valor. Y que el vértice se encuentre en alguno de estos valores. 500, 600, 700, 800, 900 hasta 1500. Entonces, la idea es que el gráfico, o sea, la zona del gráfico se vaya adaptando al dibujo. Por lo tanto, si el dibujo se achica, que no hay espacios sobrantes, sino que la ventana se achique. Si esto se agranda, que por ejemplo muestre todo lo que yo quiero mostrar. Por ejemplo, en este caso uno puede ver que la ventana queda un poco chica. Pero esto lo vamos a hacer no en este software, sino que lo vamos a hacer en Wiri. Entonces, esa es más o menos la idea, que en valor de este valor P aleatorio, que va a valer entre 60 y 150 de 10 en 10, y este valor Q, que va a variar entre 500 y 1500 de 100 en 100, yo le pida al estudiante que al leer el gráfico determine el costo unitario para una cantidad específica. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea del problema. Ya, entonces, la idea es determinar cuál es la fórmula de este gráfico. Entonces, eso en realidad no es tan complicado. Yo lo que hice fue decir, bueno, el vértice va a estar en el punto 800, o sea, en el punto Q, en el eje X, y en el punto Y va a estar en la mitad de este valor de acá, en P medio. Entonces, si se fijan que si yo cambio P, el vértice varía a la mitad de eso. Eh, y, eh, y que el corte con el eje Y estuviese en este punto. Entonces, con esos dos datos, yo puedo determinar la ecuación de la función y se las puedo mostrar acá, que es esta ecuación que está acá. Entonces, esta va a ser la ecuación que yo voy a meter a Wiris en función de P y de Q, y P y Q variando en esos parámetros que les indiqué más anteriormente. Entonces, nos vamos a crear una pregunta nueva y nos vamos a respuesta corta. Primero, el nombre de la pregunta. Modificar gráfico. Recuerden que el objetivo es modificar un gráfico. Entonces, en una fábrica se produce un producto A, el costo unitario depende de la cantidad producida. El siguiente gráfico muestra esta relación. El siguiente gráfico, entonces aquí tenemos que poner el gráfico. Entonces, gato, graph. Recuerden que gato es porque va a ser un elemento aleatorio. Y esto yo lo voy a poner al medio. Voy a agrandar esto para que se vea lo que estoy escribiendo. Entonces, en una fábrica se produce un producto A, el costo unitario depende de la cantidad producida. El siguiente gráfico muestra esta relación. En el eje P aparece el costo por unidad en función de la cantidad de unidades producidas en el eje Q. Determina el costo unitario si se producen, y aquí esto va a ser aleatorio, gato N1 unidades. Ya, entonces, voy a minimizar esto y la solución va a ser gato sol. Calificación 100%. Guardar cambio. Eso es para que no pierdan el trabajo. Les recomiendo que vayan guardando cada cierto tiempo. Me voy al editor
Y ¿cuáles eran los parámetros? Dijimos que un parámetro P. Este parámetro P dijimos que iba a variar entre 50, entre 60 y pongámosle 160. Entonces va a ser, pero de 10 en 10, entonces va a ser aleatorio entre 6 y 16 por 10. Y Q va a ir variando desde 500 hasta 1500, entonces lo voy a colocar desde 5 hasta 15 por 100, para que vaya variando de 100 en 100. Entonces, aquí me faltó aleatorio. Ahora sí. Que vaya mostrando también el algoritmo de tal manera que les vaya mostrando si se equivocan en la escritura de algo. Entonces, P va a ser aleatorio entre 60 y 160 y Q va a ser aleatorio entre 500 y 1500, de 100 en 100. Entonces, en base a eso voy a definir la función f1. f1 va a ser igual a... yo esta ya la calculé antes. Eso ya vendría siendo un tema matemático, es decir, ¿cuál es la función cuadrática que tiene vértice en el punto Q, P medio y que pasa por el punto 0, P? Y al solucionarlo les queda P partido por 2 por Q cuadrado, eso por X menos Q al cuadrado más, a ver, aquí tengo la fórmula, más P medio. ¿Ya? Entonces, por defecto, yo para graficar necesito un tablero, entonces ese tablero lo vamos a llamar T1, y el tablero yo lo puedo dejar vacío. Y si colocara dibujar en T1 F1, me va a graficar esto. Esto sería graph igual. Me lo va a graficar, pero en realidad no me va a mostrar absolutamente nada porque el punto de corte está mucho más arriba y por defecto me lo tira entre menos 10 y 10 y abajo entre menos 10 y 10. Entonces la idea es que yo cambie los valores. Ahora, ¿cómo yo lo voy a mostrar? Voy a volver a este gráfico para ver qué es lo que yo quiero que grafique. De partida, yo tengo que definir en el tablero un centro. Entonces, por ejemplo, esto es que esté centrado en el 0, 0. No me interesa que aparezca esto porque sería espacio perdido. Me interesa que esté por acá, por lo tanto que el centro esté por aquí. Entonces, yo en realidad lo que voy a mostrar, para ser exacto, esto lo voy a ocultar, y el texto también. Entonces, yo lo que voy a mostrar va a ser algo así en Wiri. Tengo que mostrar los ejes. En el tablero, primero voy a colocar el centro. El centro se coloca con un punto. El punto de centro. Punto va a ser el punto en X va a ser Q y en Y va a ser P partido por 2. El ancho va a ser 2 por Q. Siempre tiene que ser un valor positivo. Y el alto va a ser P. Pero para que no quede tan justo, lo voy a multiplicar por un factor 1.2, por ejemplo. Y esto también lo voy a multiplicar por un factor 1.2. Entonces, si ahora graficamos, me muestra esto de acá. Entonces, fíjense que ya se ve el gráfico y aparece el gráfico completo. Por ejemplo, quizá aquí sobra mucho espacio. Entonces, si no, quiero que aparezca menos espacio, el factor por el cual lo multiplico puede ser un poco más chico. Entonces ahí ya está un poco más justo. ¿Ya? Entonces,
¿Y cuál es la solución? Bueno, primero para la solución tenemos que definir un n1. n1 va a ser igual a aleatorio. Va a ser entre, supongamos que yo voy a preguntar por valores grandes, o sea, 100, 200, entonces voy a preguntar entre 100 y entonces va a ser entre 1 y 2 por q menos 1. ¿Por qué 2 por q menos 1? El valor q... no. No, esto está mal. El valor q es un número multiplicado por 100, ¿cierto? Entonces el q lo voy a dividir por 100. Eso me va a dar un valor entre 1 y 15. Y a ese le voy a restar 1. Entonces, por ejemplo, si el valor aleatorio acá, el número acá es 10, este n1 va a variar entre 1 y 9. Y eso lo voy a multiplicar por 100. Luego, la solución, ¿cuál sería? Sería esta función evaluada en el n1 de que está acá. Una manera de hacerlo es copiar la misma fórmula, pero en vez de x colocar n1. Entonces, si vemos acá, por ejemplo, n1 y después sol, vemos que le va a estar preguntando por 500 y la solución va a ser esa. Después vamos a ver cómo el estudiante puede ingresar una solución aproximada. Y otra cosa, no me interesa tanto que lo muestre en fracciones, sino que lo muestre en decimales. Entonces, para que lo muestre en decimales, cualquiera de los números lo puedo escribir como, por ejemplo, con una coma, o con un punto en realidad. Entonces, por ejemplo, p dividido por 2.0. Ese punto 0 hará que la solución ya no la muestre en fracción, sino que la muestre en decimal. Entonces, le va a preguntar por 600 y la solución exacta va a ser 106.12. El estudiante no va a poder determinar exactamente ese valor, pero sí, por ejemplo, podría dar como respuesta 100, 105, 110, por ahí. Entonces, cualquier valor que esté en ese rango, la idea es que uno se lo considere como bueno. Pero ese es otro cuento. Lo que queremos ver acá en este gráfico, o sea, en este video, es que el gráfico aparezca lo que yo pretendo. Entonces, aceptar, guardar cambio. Y vemos vista previa. Ya. Entonces, aquí aparece la pregunta. Entonces, por ejemplo, veamos esta misma pregunta. Determina el costo unitario si se producen 400 unidades. 400 unidades. 400 unidades está un poco más abajo de esta línea. Entre esta línea y esta línea hay 100. Entonces, o sea, hay 50, perdón. 50, 60, 70, 80. Entonces es un poco más bajo de 80. Lo que se espera de esta pregunta es que el estudiante al mirar el gráfico diga, bueno, 400 unidades, un poco más bajo de 80, 78, por ejemplo. Y coloque 78. Ahora, habría que mejorar un poco cómo se escribe la pregunta. La pregunta correcta debería decir, estime el costo unitario cuando se producen 400 unidades. De tal manera que la palabra estime indique que puede ser un valor aproximado. Incluso nosotros le podemos dar un rango de tolerancia. Se aceptarán respuestas con tal rango de tolerancia como respuesta. Pero lo importante es esto. Ahora, falta otro detalle interesante, que nosotros aquí hablamos de el eje P y el eje Q, pero aquí no se habla ni de P ni de Q. Entonces, en el próximo video voy a mostrar cómo escribir sobre el gráfico otro objeto, en este caso P y Q, y también cómo cambiar el tamaño, de tal manera que, como esto es una pregunta gráfica, no me interesa que el gráfico parezca tan pequeño. Entonces vamos a agrandar el gráfico y escribir sobre el gráfico.